Hola a todos y bienvenidos. Saludos a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy, como ya sabéis, hacemos una clase de velas japonesas. Es un tema que ha ganado de forma muy holgada, como podéis ver, con un 45% de los votos en la encuesta que siempre se realiza el día antes. De las opciones que hay, esta es la ganadora, una clase de velas japonesas, la que quedó aquí, que las otras dos quedaron prácticamente empatadas y muy cerca, que era romper el DAX en M5, lo propuso uno de los suscriptores de Código Trading. Y ya veis que está en la encuesta, en el último directo, pues en los comentarios hizo esta propuesta y aquí está. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si cualquiera de vosotros, a través del chat en directo o de los comentarios de los vídeos, hacéis propuestas, yo las tengo muy en cuenta porque sé que son temas que os interesa. Así que saludos a todos, a Cristian, que ha sido el más madrugador, a Víctor, a Taideli, César, Luigi, Valerica y Sergio y todos los que vais entrando en este directo. Hago referencia a los que habéis escrito en el chat, porque tampoco sé los espectadores que hay ahora mismo. Y bien, voy a empezar con la clase de velas japonesas. He preparado un poco de presentación y así. A ver que me lo coloco. Ahí tenemos. Vale, lo primero, ¿qué son las velas japonesas? Este es el tema de este vídeo de hoy y espero pues resolver dudas. Algunas cosas ya se tocan en el curso Código A, ya sabéis que en códigotrading.com hay el curso gratuito Código A, pero ya en este vídeo voy a, aparte de repasar algunos conceptos de ahí, profundizar un poquito más y creo que puede ser interesante. Saludos el Gabo que está entrando, a Raquel, a Pablo y todos los que os vais añadiendo a esta clase en directo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Primero de todo es saber qué son las velas japonesas. Las velas japonesas, que son esto de aquí, me cambiaré el color, ahora sí, son esto que veis aquí, son una técnica de gráficos y análisis usada en economía, inicialmente pues por los japoneses, que es donde nació en Japón en el siglo pues 18, en el mercado del arroz, pero en el mundo occidental se ha hecho conocida en años más recientes. Concretamente, pues se hizo más conocida en la década de los 90, desde que Steve Nissen los introdujo. Eso fue el gran boom de las velas japonesas. Entonces, construcción de una vela japonesa. Pues es parecido a lo que es la graficación habitual de este estilo, ¿no? Donde hay una apertura y un cierre, que son estas dos líneas, y después la línea vertical es el punto más alto y más bajo al que ha llegado el precio. Pero esto, pues cuando se ve un gráfico de este estilo, realmente cuesta un poco de ver las cosas. En cambio, la vela japonesa, aunque parte de los mismos puntos, se ve mucho más visual. ¿Por qué? Pues porque queda de un color la que es alcista y de otro color la bajista. Aquí estoy viendo, usando blanco para alcista, negro para bajista, se pueden usar otros colores. No es imprescindible usar el blanco y el negro. Ya habéis visto en la diapositiva anterior que el verde para alcista, rojo para bajista también es muy habitual. Ahí a la configuración de color cada cual como quiera. Entonces, una vela está compuesta de un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues la parte más gruesa de la vela, ¿no? Como podéis ver aquí. ¿Qué es el cuerpo de la vela bajista? Pues lo mismo, es la parte gruesa. Después hay unas sombras o mechas.
Se le puede llamar sombra o mecha, que es los puntos que sobresalen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué representa la mecha? El punto más alto y el más bajo al que ha llegado el precio. Siempre una vela tiene relación a una fracción de tiempo. Entonces, si estáis viendo un gráfico, por ejemplo, en M1, espérate, cuando escribo fuera es mejor usar el blanco. Si estáis en M1, que sería la temporalidad más baja habitual de las estándares, cada vela es un minuto de gráfico. ¿Qué pasa en un minuto? Pues pueden pasar muchas cosas y dibujar un patrón muy diverso, pero en un minuto abre el precio en este punto, en el caso de esta vela, si fuera de un minuto, y cierra en este punto. O sea, esto es el cierre, esto es la apertura. Si está por arriba la apertura, o sea, si la apertura queda abajo y el cierre arriba, queda la vela de color blanco. ¿Por qué? Porque es alcista. El precio ha pasado de aquí hasta aquí. ¿Qué pasa en el caso de bajista? Pues que la apertura está arriba y el cierre está abajo. Y en ese caso queda una vela bajista. El cuerpo, por lo tanto, nos indica la apertura y el cierre. ¿Qué nos indican las mechas? Pues el punto máximo durante ese minuto al que ha llegado el precio y el punto mínimo también durante ese minuto al que ha llegado el precio. Entonces, como podéis ver, aquí indica lo mismo, el máximo y el mínimo. Y esto es una bajista y una vela alcista. Entonces, ¿qué sucede cuando esto, en lugar de M1, por ejemplo, es una temporalidad como H4, que ya sabéis que la trabajamos mucho? Pues exactamente lo mismo, pero ¿con qué diferencia? Una de muy simple, que esta vela representa una fracción de tiempo de 4 horas. Y lo mismo pasa con una bajista. Todas las velas que aparecen en el gráfico son de 4. Entonces, las velas se dibujan según el gráfico, la temporalidad en la que estáis. Saludos a Manuel, Axel, Mapética y Jonathan, y bueno, los que os vais sumando a esta clase de velas japonesas. Seguimos. Punto 1. Tamaño de la vela. Ahora que ya sabéis qué es una vela, vamos a ver qué es el tamaño de la vela. Lo primero que debemos distinguir es el tamaño, ¿no? Y solo distinguiremos entre velas grandes y velas pequeñas. Así de simple. Como es lógico, a mayor longitud de cuerpo, mayor intensidad de la presión alcista o bajista. De forma análoga, un cuerpo pequeño indica poco movimiento del precio y representa consolidación. Por lo tanto, estos son velas donde el precio se ha desplazado mucho, ya sea para arriba en la de color blanco o para abajo en la de color negro. En cambio, estos son velas donde el precio prácticamente no se ha movido, tanto alcista o bajista, ya sea la vela blanca alcista o la vela negra bajista. Entonces, eso está muy bien para identificar si hay volatilidad, ¿no? Como en estas velas que son muy volátiles, o velas donde está rangueando el precio, ¿no? No tiene grandes movimientos. Seguimos con el punto 2, que es el tamaño de la mecha. En ese caso eran velas grandes o pequeñas, pero también puede pasar que los cuerpos sean iguales y lo que hace que una vela sea más grande que otra es la mecha. Estas son velas con mucha mecha y estas son con mecha corta. Entonces, podría ser una vela muy grande y si tuviera esta mecha así, serían de mecha corta, ¿vale? También puede haber velas con muy poco cuerpo, que también son con mecha corta, o velas con espérate, lo dibujo aquí, velas con un cuerpo normal que tengan mucha mecha, o incluso todo sea grande, pero en esto solo nos distinguimos en mechas. A ver, hago un pequeño apunte.
El tema de las velas le podríamos dedicar un montón de vídeos y se ha escrito un montón, igual que el tema del análisis técnico. Yo os explico lo que yo utilizo, lo que a través del trading cuantitativo, el análisis estadístico del pasado, me ha dado pues unos resultados simplificando mucho todo el tema del análisis, porque al final vi que había mucha paja y que con unos conceptos muy básicos era suficiente. Por lo tanto, yo os voy a explicar en este directo lo que a mí me ha funcionado mejor. El punto 3 es la vela tipo doji. Una vela doji se forma cuando un activo abre y cierra prácticamente en el mismo precio. Tiene forma de cruz o signo más. Entonces os he puesto 3 ejemplos. Uno tiene un poquito alcista, si os fijáis el color. El otro es un poquito bajista y después hay una doji exactamente con el mismo punto de apertura y cierre, que por lo tanto no tiene nada de cuerpo. Pero todos son dojis, porque aunque tengan un poco de cuerpo, siguen siendo dojis. Si lo mezclamos con el concepto anterior, existen dos tipos de vela doji, las que tienen un tamaño de mecha pequeño y las que tienen un tamaño de mecha grande. Por lo tanto, si esta doji fuera así, seguiría siendo una doji, pero con mucha mecha. Vale, continúo. Punto cuarto, la vela martillo. La vela martillo, pues podríamos decir que se parece a la que acabamos de ver, pero la que acabamos de ver sería más simétrica, ¿no? Tiene mecha parecida en los dos lados. En cambio, si toda la mecha está de un lado, ya sea pues mechas en el lado superior o mechas en el inferior, entonces se les llama martillo. En este tipo vemos que el cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha. Y en la mecha es uno de los lados, es muy corta o inexistente, y es el otro lado donde es muy larga. Entonces, si conocéis un poco mi estrategia, ya sabéis que yo, para que sea martillo, lo que hago es dividir la vela en 3 puntos, que son los tercios, y si la apertura y el cierre, que ya os he explicado al principio que es una apertura y un cierre de una vela, si la apertura y el cierre está en uno de los tercios, ya sea el de abajo o en este caso en el tercio superior, es martillo. ¿Y qué distingo entre estos de aquí, que serían martillos para entrar bajistas, y estos de aquí, que serían martillos para entrar alcistas? Este es uno de los gatillos que utilizo en la estrategia de trampas. Entonces, sé que muchos pues sobre el tema estrategia no lo conocéis mucho, pero ya sabéis que en... A ver, un segundo... Bueno, lo dejo para el final. Después os lo enseño. Pero bueno, que en la Academia de Código Trading tenéis un curso totalmente gratuito donde ya se profundiza mucho más y no solo se toca el tema de las velas, sino todo el tema de análisis y todos los temas de hacer una base sobre trading y después también una estrategia concreta. Por eso no quiero hacer ahora mucha referencia a eso. Cambio de color. Como veis en el ejemplo es muy simple. Cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista, hay un cambio de color. Igual sucede a la inversa. Cuando la vela anterior es bajista y la actual es alcista, pues también hay un cambio de color. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos el ejemplo 1, el 2 y el 3. ¿Qué diferencia estos 3 ejemplos? Pues el primero de aquí es un envolvente, si os fijáis, la vela, si la trazamos así, veis que la siguiente la envuelve, tanto por arriba como por abajo, es una envolvente. En este caso no, la apertura y el cierre de esta vela está dentro de la anterior, y esto se llama una vela interna. Y después, cuando no cumple nada de eso, serían un montón de ejemplos de caso 3, que es todo lo que no sea ni envolvente ni interna, que es todos los otros cambios de colores que no cumplen el 1 y el 2. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Porque por arriba supera la anterior, pero por abajo supera la actual, entonces allí no hay nada. Matemática de velas japonesas. Aquí salimos y primero hago un repasito de lo que os comentaba. Si vais muy perdidos, en la Academia de Código Trading, que os lo dejo ahora en el chat en directo,
tenéis un curso gratuito donde, si entráis en curso gratuito, hay una guía, ¿no?, para ir paso a paso. Después hay un curso de iniciación de 30 lecciones y un curso avanzado por temas con más de 150 vídeos. Entonces, en estos contenidos gratuitos, si os vais a la guía, pues podéis ir siguiendo primero el curso de iniciación de 30 vídeos, después ya se explica una estrategia de trading, se explica cómo utilizar el simulador y va continuando la formación. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquel que me esté conociendo en este vídeo y esté interesado en aprender de forma gratuita, pues tenéis el link, y también en los comentarios, en el comentario fijado como destacado, también lo tenéis. Entonces, lo que comentaba, la plataforma de simulación es esta de aquí, con la que trabajamos. Entonces, aquí podéis ver las velas, ya visualmente en un gráfico. Están en una plataforma que se llama Forex Tester, que es la que siempre utilizamos, y podéis ver cómo hay velas grandes, velas pequeñas, después hay cambios de color, ¿no? Como puede ser esto de aquí, es un cambio de color de alcista a bajista. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, a ver si vemos algún martillo. Mirad, aquí se ve uno de clarísimo. Esto es un martillo. Esto es una vela doji. Esto es otro martillo. Esto es un cambio de color de alcista a bajista. Y bueno, aquí ya podéis ir viendo lo que hemos ido explicando en teoría. Esto es una vela pequeña. Esto es una vela grande. Y bueno, en el gráfico podemos ver, aquí hay una secuencia de velas grandes que forman un momento de mucha volatilidad. En cambio, aquí hay una secuencia de velas pequeñas que forman un momento de compresión, de poca volatilidad, en un momento donde está rangueando el precio. Si os fijáis, más o menos es el mismo número de velas aquí que aquí, pero nada tiene que ver. Entonces, en la última diapositiva ponía matemática de velas japonesas. ¿Y qué es eso? Pues eso es un concepto que todavía no he explicado y que es súper interesante para conocer bien el tema del análisis. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver, por ejemplo, estas dos velas. Si os fijáis, es una vela negra y una vela blanca. Si las dibujo aquí, aunque no me queden muy bien, tenemos la vela negra y a continuación una vela blanca. Y tiene muy poquita mecha aquí y arriba nada de mecha. Entonces, esto lo puedo sumar. ¿Cómo quedaría si lo sumamos? Pues nos fijamos en la vela número 1, que es esta de aquí, en donde ha habido la abertura, aquí. Y trazo en el mismo punto la apertura. Y en la vela 2 vemos dónde ha habido el cierre, que es aquí. Y trazo un cierre. ¿Qué queda? Una vela alcista. Y ahora, desde abajo, que es este punto, trazo mecha. Y por arriba no hay mecha. Ahora podéis ver que esto que lo habíamos dicho que era un martillo alcista, que esperábamos que después hubiera un movimiento alcista, visto como cambio de color no lo veríais muy claro, pero aquí sí. Y yo los cambios de color los opero igualmente, pero también tengo en cuenta el tema de la matemática que hay, ¿de acuerdo? Entonces, estos son sumas. Podríamos sumar más velas. Por ejemplo, podemos coger y sumar este paquete de velas de aquí, haciendo una suma. Quedaría que la apertura inicial es aquí y el cierre es aquí. Entonces, en este caso, como la apertura está arriba, quedaría una vela negra bajista y tenemos una mecha hasta aquí arriba y debajo una vela pequeña. ¿Qué nos está dando esta suma? Pues lo mismo, un cambio,
una vela martillo que nos dice que el precio caerá. ¿Y qué ha sucedido después de esa vela martillo? Que el precio ha caído. Entonces, cuando el análisis no es simple, podéis sumar, pero es que del mismo modo se puede restar. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a ver un caso práctico de una resta. Vamos a ver si encontramos algún martillo claro. Ahora nos costará encontrarlo. Cuando buscas algo, cuesta de encontrar. Creo que teníamos uno por la zona inicial. Yo me he ido para el otro lado y había un martillo aquí tenemos un martillo. Entonces este martillo, que no es muy grande, es un martillo pequeño interno, no ha generado un cambio, se ha ido para arriba. Ya sabéis que no es cuestión de tener la razón, simplemente de tener una probabilidad mayor a nuestro favor, que haya más veces que vaya en esta dirección que no en esta, o que haya recorridos interesantes más en nuestra dirección que en la contraria, pero que al final no se trata de adivinar nada, no se trata de tener la razón, sino de que con las equivocaciones y los aciertos que haya en el mercado siguiendo rígidamente la estrategia, unas veces ganaremos más y otras menos. Entonces, vamos a ver cómo cogemos esta vela y la restamos. Pues esta vela, si la restamos, podemos restarla así. Se abre aquí y en el punto más alto se cierra. Y después lo mismo al revés, quedando una de bajista. Y con muy poquita mecha. Entonces, esto simplemente pasa a ser, si de una pasamos a dos velas, restamos, o sea, la partimos por dos, pues pasa a ser una vela alcista y una bajista. Entonces, ¿de qué sirven las sumas y restas? La matemática, ¿de qué sirve? Voy otra vez a compartir. Por cierto, el programa que estoy utilizando es el Forex Tester 4, que en el link que os dejo aquí en el chat, ya sabéis que lo podéis encontrar a precio reducido. Creo que ahora hay muy buena oferta en este momento, y si pulsáis aquí está por debajo del precio oficial el Forex Tester 4. Para mí es la mejor primera inversión que puede hacer alguien que va en serio. Pero como ya siempre os digo, si alguien no lo tiene muy claro y no va muy en serio, que no se compre el Forex Tester y que tampoco se compre ninguna de las formaciones que ofrecemos, la Pro, la Elite y la VIP. ¿Por qué? Porque esto del trading no es para todos. Y si realmente no te apasiona y te gusta, no es dinero fácil. Esto es estudiar, trabajar, ser constante. Entonces, todo aquel que realmente no le guste este mundo y solo busque dinero fácil, que no se gaste un euro ni en el simulador Forex Tester, ni en ninguna formación de las que ya tienen clases en vivo, que estas formaciones de pago son con mentoría, son con aulas en vivo. El Elite y el VIP también ya tienen tutoría, y en el caso del VIP, aparte de la tutoría, también hay aulas individuales. Entonces, todo aquel que no le apasione este mundo y que solo busque dinero fácil, que se olvide, o sea, que deje de buscar la manera de ganar dinero fácil, porque no existe. En todos lados el dinero cuesta trabajo, constancia y sacrificio, y también en el mundo del trading es difícil, y en Código Trading enseñamos a ganar de forma consistente en el tiempo utilizando el método cuantitativo. Vamos otra vez ya a la presentación para ir avanzando. World manda saludos desde Argentina. Marcos dice que excelente los temas de los sábados. Gracias Dave, gracias a ti por estar aquí en directo. Y a ver, Edgar dice que el curso de Dave lo considera más para intermedios, porque si llegas en blanco vas a liarte mucho. Bueno, yo creo que código A
lo que es el curso de iniciación, está planteado para alguien que no sepa. Entonces, quizá tenga que reforzar con complementos como aquí, que hay el diccionario. Entonces, cuando sale un concepto que no tiene claro, como que es un activo, pues aquí en el diccionario puede ampliar la información. Y bueno, es un curso de iniciación para autodidactas, pero también uno se tiene que espabilar un poco porque al ser para autodidactas uno se lo tiene que trabajar un poco por su cuenta. Vamos allá. Vale, todo esto ya lo hemos visto y estábamos en la matemática de velas japonesas. Entonces, vamos a ver lo que es el último punto, que es la fusión de análisis técnico y velas japonesas. Nosotros funcionamos con análisis técnico y las velas japonesas para encontrar puntos de entrada donde se rompa la aleatoriedad del mercado. Entonces yo no uso ningún indicador ni nada más, ni miro volumen, ni indicadores, ni nada, solo el precio, el desnudo, con velas japonesas. Por lo tanto, es importante conocer las velas japonesas y análisis técnico, acción del precio. Por eso os recomiendo que, si queréis conocer unos conceptos que yo utilizo para mis estrategias, pues tenéis el curso. Las señales del análisis técnico y las velas japonesas se refuerzan mutuamente, por eso es bueno utilizar ambas herramientas de forma conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas que se complementan, las velas japonesas y el análisis técnico. Vale, academia de trading. Bien, es lo que os he dicho. Código Trading somos una academia de trading y nos basamos en el trading cuantitativo. Y aquí tenéis pues todo lo que ofrecemos. También para Latinoamérica tenemos pues becas, por si a alguien le interesa, pero ya os digo, que no os penséis que esto es dinero fácil. Aquí se tiene que trabajar mucho y no es para nada fácil. Entonces, las velas, ¿cómo las utilizo en en la estrategia que utilizo yo de trampas? Vamos a ver si veo una trampa que se vea clara. Ahora buscando así rápido, ahí tenemos una posible trampa, pero no estoy seguro de si cumple los parámetros. Trazando ahí no, aquí sí. Vale, pero ya está quemada. Algunos no sabréis que es quemada, por eso os digo que hay conceptos que si no se hace la formación básica pues os podéis perder un poco. Yo yendo para atrás soy malísimo porque no encuentro nada. Vale, aquí pasa lo mismo. ¿En qué temporada está ahí? En 8.4. Qué raro que no encuentre entradas. Todas están quemadas. Mamma mía. Vamos a ver. Por aquí sí. Vale. Aquí veníamos de una tendencia alcista. Y podemos ver que se hace esta trampa. Entonces, ahora no puedo explicar yo todos los conceptos de trampa. Simplemente es para que veáis esto en una estrategia. El que quiera aprenderse la estrategia, que vaya a la guía. Y simplemente es para ver un caso de trampa. Entonces cumple entre el 5 y el 50 y hay un cambio de color alcista. Pasa de negra a blanca. Entonces este cambio de color pasa de una vela de color negro a una de blanca. Y a continuación esperaríamos pues que el precio subiera y llegara hasta aquí, donde posicionaríamos el TP. Y en este caso ha llegado, como podéis ver, hasta estos cuerpos de aquí, que es lo que le hubiéramos pedido, y llegó. Entonces, una manera de filtrar mediante el análisis cuantitativo del mercado es la siguiente, es hacer las sumas. Entonces, esta suma, si la hacemos, no es muy agradable, porque
porque el precio abre aquí arriba y cierra aquí abajo, quedando esta vela negra. Esta vela negra que tiene muy poca mecha por aquí y un poquito más por abajo. Entonces, haciendo esta suma, esto no es agradable. Y es una manera de ver en velas si es una entrada más o menos agradable. Otra cosa sería usar el análisis y decir, esta fuerza, esta vela que es grande, en cambio esta es más pequeña, es bajista. Por lo tanto, la probabilidad de que haya otra vela bajista fuerte es alta y podrías obviar dicha trampa. Entonces, puedes llegar a conclusiones iguales con el análisis y con las velas. Si a las velas ya le aplicas la matemática de velas, la suma. No sé si habías escuchado nunca el tema de las sumas de velas, pero bueno, es un tema interesante. Taideli que dicen, uno nunca encuentra nada en el backtesting, cierto, yo por eso recomiendo simular. Ya sabéis que los fines de semana, en lugar de ir para atrás, estamos pues al final de todo de aquí, donde estaríamos en este momento, y vamos avanzando. Y mira, ya me ha salido, o sea, tirando en la dirección que toca, es tan rápido encontrar una trampa. Y esta trampa, ¿cómo sería? Pues muy simple, estamos alcistas y hay un cambio de color de bajista a alcista, que es lo que buscamos para entrar alcistas. En cambio, el cambio de color de blanco a negro es para entrar bajistas, que sería este de aquí arriba. ¿De acuerdo? Pero a este nivel, que es un pivot que anclamos, gira, si os fijáis los cuerpos lo respeta, solo hace mecha por debajo, esta mecha nos demuestra un rechazo y aquí entraríamos alcistas. Después puede ir alcista o no, pues en este caso no. Y al cerrar por debajo de aquí, pues gestionaríamos moviendo otra vez el TP a la zona de empate, que es aquí arriba, intentaríamos salvar la operación. Pues no se salva, ya hubiéramos cerrado con una pequeña pérdida. Al llegar al 50, lógicamente no he colocado TP ni stop y esto pues es una aproximación de lo que hubiera sido una operación. En esta ocasión no estoy operando, ya lo podéis ver, porque estoy dando la teoría de velas japonesas, que solo dediqué un vídeo a velas en el año 2008, en marzo, o sea, era ya 2 años, al principio del canal. El cuarto vídeo pues fue justamente de velas japonesas, pero ahí no había profundizado mucho, es un vídeo un poquito más corto que este, y pues tenía ganas, y como ha ganado en la encuesta, pues demuestra que vosotros también teníais ganas. A ver, pregunta Luigi sobre un libro, pero Day Trading y Operativa Bursátil, no lo conozco, no he leído nada, entonces no te puedo decir, sinceramente, no voy a opinar sobre un libro que no he leído. Agustín dice que se va, pero que lo verá en diferido. Bueno, ya falta poquito para terminar. A ver, ¿qué más habéis comentado? ¿Qué más decís? Saludos desde Colombia, desde Nicaragua, gente de todo el mundo. Muy bien, pues espero que os haya parecido interesante. Si tenéis dudas sobre el tema de las velas japonesas, ahora es el momento pues de resolverlas. Así que los que estáis en directo podéis utilizar el chat en directo para hacerme preguntas. Los que no estáis en directo podéis utilizar los comentarios de la descripción y también lo miraré, pero lógicamente no durante el vídeo sino después. Luis recomienda los libros Trading en la Zona, yo también los recomiendo. Baby Pips o Vivir del Trading.
Estos sí son buenos libros, de estos sí que los conozco. A ver, vamos a ver que ya empieza a haber algunas preguntas, como la de Boris. ¿Cómo se utiliza el tipo de velas envolventes para la estrategia? ¿Cómo se debe entender ese gatillo? Ver, la vela envolvente, como ya sabéis, si la queremos encontrar en el gráfico será difícil. A ver. Mira, esto es una vela envolvente de continuación. Esta vela queda dentro de la siguiente, que queda más allá. Y como no está en extremo, pues es una continuación. ¿Por qué? Porque va de alcista a bajista y nos marca continuación. En la estrategia, pues lo utilizo como cambio de color, o sea, yo os he explicado que hay tres tipos de envolvente, la interna, la externa, o sea, la interna, la envolvente y el cambio de color, o sea, tres tipos de cambio de color. Y en el caso de mi estrategia, todas las trato como un cambio de color. Y mientras no incumplan el 33%, o sea, llegar al 66% de la trampa, cumplen y por tanto las tomo. A ver qué más. Me interesa el curso, dice Valeriaca. Pues ya sabes que en códigotrading.com ahí tienes el curso gratuito que se llama Código AS, el curso de iniciación, y lo puedes tomar. Luigi dice: ¿qué libro recomiendas, Dave? Pues Trading en la Zona es un gran libro para coger la parte psicológica y es muy recomendable. Entonces, en la página web, si os vais a recursos, pues aparte tenéis el Forex Test rebajado, tenéis el link para descargar MetaTrader. Si os interesa tener un VPS, aquí os recomiendo uno, el diccionario, preguntas y libros. Si vais a libros, pues aquí tenéis las recomendaciones que os hago, que es un paseo aleatorio por Wall Street para entender la aleatoriedad del mercado, que la combatimos con las estadísticas y los backtests, ¿no? El trading cuantitativo, analizando miles y miles de eventos y no invertir ni un solo euro hasta que tienes un backtest de miles de eventos. Pues Trading en la Zona, que es para la parte más psicológica, Padre Rico, Padre Pobre, para coger una mentalidad de abundancia, y finalmente la PNL, que es la programación neurolingüística, que va ligada con el psicotrading. Y bueno, aparte de los libros, tenéis el calendario económico. Ahora estamos en fin de semana y hay poca cosa, pero aquí tenéis las noticias fundamentales y la bibliografía. Bueno, ya sabéis que en la web, aparte de las formaciones, dentro de recursos tenéis muchos recursos más. Vamos a ver qué más comentáis. Sí, el Mapetka dice: solo entras en velas martillo y cambio de color. Así es, solo entro en vela martillo o cambio de color. Si es martillo no le pido que cambie el color, simplemente que cumpla con la formación de tipo martillo. A ver qué más. Miguel saluda desde España. Book. ¿Puedes explicar, dice Book, la diferencia entre velas de rechazo y velas de agotamiento, por favor, y cómo encontrar? A ver, una vela de rechazo es tipo martillo o tipo esto, ¿no? Que es como que tiene un mechazo. No hace falta que sea milimétricamente un martillo, pero es así. Si se juntan varias velas, también es rechazo. Imaginemos que aquí va haciendo así, pero los cuerpos se quedan aquí abajo. Pues se nota que hay un rechazo, que no hay ningún cuerpo cerrando encima. Por lo tanto, hay un rechazo. Estos son velas de rechazo. Entonces, el tema del agotamiento va más ligado en momentos de rango, donde hace mechas en varios lados y es como que el precio acaba rangueando, está agotado, está en una zona donde no avanza. Entonces, la diferencia es esta. A veces cuesta saber en qué situación estás antes de que suceda. Una vez ya pasado, a toro pasado, pues es fácil de ver, pero cuesta más leerlo cuando estás en vivo.
¿cómo conjugas lo que acabas de explicar en distintas temporalidades? Dice Javier. Es decir, si estás operando en una hora y luego vas a gráfico de H4. Mira, el gráfico de una hora viene a ser los sumatorios para H4. Cada 4 velas, como estas 4, son una de H4. ¿Por qué? Porque en H1 cada vela es una hora y en H4 cada vela son 4 horas. Entonces, si nos vamos al final de todo y cambio a H1, veréis que toda esta caída, desde aquí hasta aquí, que esto es en H1, cuando pasamos a H4 es así de pequeña. ¿Por qué? Porque cada 4 velas hacen un sumatorio en una. Entonces, en eso conjugaría lo que te estoy comentando, ¿no? Lo de los cambios de temporalidad son sumatorios o restas, sumas o restas. A ver, lo de las sumas, dice Taideli, si lo hago en algún momento para verificar tu entrada o el movimiento. A ver, eso es más de análisis de situación. La estrategia en sí no pide nada de sumatorios. Lo único que hay gente que me dice es que yo solo entro cuando hay martillo y como aquí solo cambia el color, no entro. Pues yo le digo, a ver, esto se podría ver así si lo sumamos y es un martillo. ¿Por qué? Porque abre aquí, cierra aquí, no hace mecha por arriba en realidad, hace esta mecha por abajo. Y es un poco para ver que los cambios de color también son muy interesantes. Donde cierra la vela, ¿en qué punto de la vela se representa al final? A ver, el cierre de vela en una vela alcista es la parte alta. El cierre de vela en una vela bajista es la parte baja. Entonces, los cierres son aquí son abajo, aquí el cierre es arriba, aquí el cierre es abajo, arriba, arriba, abajo y abajo. Del mismo modo, las aperturas es al revés. La apertura estaría aquí, en este caso la apertura está aquí arriba, aquí la apertura está abajo porque es alcista, y así sucesivamente. ¿Con cuántas velas determinas qué tendencia hay? ¿O depende del cuerpo y de la mecha? No lo hago por número de velas, lo hago por análisis. Eso no tengo en cuenta las velas. Tengo en cuenta la estructura SAP, que es la secuencia de altos y bajos. Y si alguien no conoce qué es el SAP, pues en el curso gratuito ahí lo podéis ver. ¿Qué más? Luis, una pregunta. ¿Tu curso me asegura que dentro de 6 meses puedo generar ya ingresos con una baja inversión? ¿Qué me recomiendas? A ver, el curso no asegura nada porque al igual que en cualquier formación, igual que si vas a una universidad, el alumno puede aprobar o suspender. Es una suma del alumno más el mentor o profesor. Entonces, si yo te doy el 100% de mí enseñándote, pero tú solo das un 10%, en 6 meses seguramente no habrás llegado a nada porque no habrás aprovechado el curso. Por eso os digo, no os penséis que esto es dinero gratis, dinero fácil, dinero rápido. O sea, yo me encuentro algunos alumnos que no acaban de aprovechar bien las formaciones y otros alumnos que lo dan todo y lo aprovechan muy bien y en poco tiempo tienen buenos resultados. Así que como curso no se puede garantizar nada, porque al igual en esta formación como en cualquier formación, si el alumno no lo aprovecha no sirve de nada. Tú puedes ir a clases de guitarra y si solo tocas la guitarra la media hora o una hora de clase particular a la semana, pero entre una clase y la otra no tocas nada, la evolución será prácticamente cero. Pues sucede lo mismo. Si tú entre una aula virtual y otra no estudias, no haces backtest, no aplicas lo que has aprendido, pues no evolucionas y no acabas avanzando. Saludos de Isaac desde El Salvador, dice. Eric dice que acaba de llegar, si puedo mostrar algunos ejemplos más de trampas, pues te recomendaría que como el vídeo es en directo pero después queda en diferido, que lo vuelvas a repetir al final de todo, ¿de acuerdo? Y así te quedará más claro porque ahora en un momento decirte muchos ejemplos tampoco te aclarará mucho las cosas.
A ver, ¿qué más? Ken dice, entonces se puede usar la matemática de las velas para determinar el final de un impulso o retroceso. Así es. O sea, al final, si hacemos sumatorios en momentos donde hay cambios, como podríamos hacer esta suma de aquí, ¿qué nos daría todo esto? Pues una vela así, y te está marcando un nuevo recorrido, ¿no? Un martillo. Eso sucede en muchos extremos, que si hacemos un sumatorio, pues nos acaba dando una vela de martillo, y al final, donde sumes y te dé un martillo, pues hay una probabilidad mayor de que el precio vaya en el otro sentido. Este martillo falló. Sí, si tenemos en cuenta que ponemos el stop aquí. Si tenemos el stop más alejado, este martillo, después se le hizo una trampa al martillo y acabó dándonos la dirección que buscábamos. Así que el tema también es relativo, porque cuando analizas esto tienes que decir, bueno, fallar, ¿qué es? ¿Llegar el precio al extremo o le doy más pips? Y todo eso se tiene que tener en cuenta. Bien, lo dejamos ya aquí. Espero que os haya quedado claro un poquito más el tema de las velas japonesas. Si os habéis sumado tarde al directo, podéis volver al principio porque el vídeo quedará pues grabado. Y ya sabéis, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y ahora también podéis haceros miembros del canal pulsando en uniros y conseguir muchas cosas interesantes, como un vídeo exclusivo semanal, un canal de Telegram, descuentos, emojis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.